escritor y conferencista internacional en temas de liderazgo, familia y juventud. Actualmente es rector de la Universidad para Líderes en México y es presidente del comité organizador y facilitador de la Cumbre Global de Liderazgo de Willow Creek en México. Los que hemos conocido su ministerio y hemos estado en esos eventos en la PIB Satélite, es un privilegio estar ahí recibiendo tanta bendición, tanto siervo de Dios, y el pastor Isunza es quien dirige eso en esta zona del país. Así que recibamos con un aplauso fuerte a Luis César. Bienvenido, pastor. Que Dios les bendiga, muy buenas noches. Estoy muy contento de estar con ustedes en este día tan especial, tan esperado también. Recuerdo que hablamos, hermano Miguel Burnham y un servidor, desde hace un buen rato acerca de estar nuevamente en Reynosa. Le digo, pues ya es mi segunda casa, yo vengo a Reynosa cada rato ya me van a nacionalizar de acá, yo creo, en alguno de estos momentos. Así que estoy muy contento de estar con ustedes en este día tan especial. Me siento bendecido de participar de esta actividad. Y bueno, estoy viendo que pusieron la foto de mi esposa ahí. Gracias a la hermana hermosa que puso eso. Es una foto muy reciente, fue nuestro aniversario número 42 en la iglesia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El número 42, tomaron algunas fotografías y agradezco mucho. Estoy felizmente casado con Aida Marisela Olvera Martínez. Tenemos 3 hijos, el mayor de ellos ya se casó, así que ya soy oficialmente suegro. Ya no puedo contar cuentos de suegras, puede ser peligroso para mi persona, entonces voy a contar de otras suegras, porque ahora ya duermo con una, entonces es muy complicado contar cuentos de suegras ahora, pero una bendición y una oportunidad también que el Señor nos da. He sido pastor de esta iglesia por 28 años y déjenme decirles que hablando del tema de misiones y el tema de liderazgo que me invitaron a compartir en esta hora, como iglesia estamos desarrollando un programa que llamamos Visión 2030. Teníamos una visión que habíamos llamado Visión 2020. Me encantaba la visión, el nombre de la Visión 2020, porque significaba 3 cosas. Estaba basada en Hechos 20:20, donde está la dinámica de una iglesia que se reúne en casas y en reuniones generales. Luego era la Visión 2020 porque una persona con Visión 2020 no usa anteojos, es la visión perfecta. Y además era la Visión 2020 porque era para el año 2020. Pero resulta que al estar viendo lo que Dios estaba haciendo entre nosotros en ese tiempo, resulta que muchas de las cosas que habíamos soñado, Dios nos las dio en el 2010, 2009, 2008. Entonces tuvimos que detenernos y resoñar el sueño. Y ahora lo hicimos para el año 2030. Y uno de los proyectos que tenemos es precisamente sostener un ministerio como iglesia, un ministerio capacitador y enviador de misioneros a todas las etnias del mundo. Eso es lo que queremos hacer, con la ayuda y con la bendición de nuestro Dios. Ya empezamos con esto. Actualmente tenemos una misionera, ya estuvo ella en Asia y ahora está en cursos de capacitación. Estamos apoyando a 10 misioneros en los 5 continentes del mundo. Así que estamos muy contentos de ser parte de este mover de Dios, porque yo creo que Dios quiere eso para cada uno de nosotros. Y además me siento muy bendecido cada vez que es una actividad de corte misionero. La verdad es que yo me siento el más inútil de todos los que están acá, porque sé de iglesias y de misiones, de trabajos misioneros que están trabajando muy fuerte, y nosotros estamos como en pañales. Me siento como Einstein. Ustedes recordarán cuando Einstein, quizás no sepan esta historia, pero cuando Einstein vino de Europa o de Alemania, vino para América, entonces el gobierno norteamericano dijo: este hombre es muy brillante, tenemos que ponerlo a dar una serie de conferencias. Así que le asignaron un chofer y estuvo dando conferencias aquí y allá por todos lados. En cada universidad dictaba sus conferencias. La gente quedaba impresionada por toda la sabiduría de este hombre. Y bueno, después de haber dado ya como 10 o 11 conferencias, dicen que se sube al automóvil y queda desplomado. Está el hombre muy cansado. El chofer que lo acompaña le dice: señor Einstein, ¿está muy cansado? Dice: sí, la verdad estoy muy cansado, ha sido un día muy complicado. Dice: ¿qué le parece lo siguiente? Le falta una universidad, ¿por qué no ahorita en la que vamos, antes de llegar, cambiamos los papeles? Usted se hace pasar por mi chofer y yo me hago pasar por usted. Además nadie lo conoce físicamente, y yo dicto su conferencia y usted descansa. Y dice Alberto Einstein: no creo que eso sea una muy buena idea. No, permítame, ya oí su conferencia 12 veces. Es más, si quieren, lo que llegamos se la dicto. Bueno, y ahí viene el chofer manejando y efectivamente le dicta la conferencia, pero de pe a pa.
Y bueno, antes de llegar, dice Alberto Einstein, no, yo creo que sí, porque la verdad estoy muy cansado, un descansito no me caería nada mal. Así que antes de llegar hacen el cambio y entonces Einstein se sube de chofer y el otro hombre viene allá atrás. Y cuando llega a la universidad, ahí están las autoridades, pase por favor, señor Einstein. Y bueno, ahí lo presentan, le dan el podium y ha dictado una conferencia de primer nivel, ¿no? Acabando todos empezaron a aplaudir, pero lo que nadie esperaba, ni siquiera él, es que al final se levanta el rector de la universidad y dice: vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, ¿les parece? Así que por ahí se levanta una de las mentes más conspicuas de toda la universidad, levanta la mano y le suelta una pregunta de esas complicadísimas, así como de ordenación de pastor más o menos, para que tengan ustedes una idea, muy complicada. Y el hombre está al frente y dice: mire, mi amigo, esa es una respuesta tan sencilla que voy a dejar que mi chofer la responda. Entonces yo me siento aquí como el chofer del Señor, ¿verdad? Y puede ser el chofer de cualquiera de estos siervos del Señor, pero que el Señor nos hable. Hoy vamos a hablar acerca de las grandes cosas que hemos aprendido en el liderazgo, cuando estamos hablando de llevar la visión de Dios a su pueblo y de llevar la visión a su iglesia. Si queremos llegar a ser líderes, se acuerden que el líder no solamente es el que seña, líder es el que lleva a la gente del punto A al punto B. Si no hay ningún trayecto que recorrer, si no hay ningún camino o tarea que hacer, que se salga el líder. Porque los líderes no estamos ahí para enseñar, no solo para enseñar, vamos a la gente del punto A al punto B. Para ello tenemos que convencerles que el punto B es el cielo mismo y el punto A huele mal, estamos mal, no podemos seguir así. Y así que tiene que levantar toda una estrategia para llevar a la gente del punto A al punto B. Eso es liderazgo. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a llevar a la iglesia a esto, porque creo que estamos en una zona de confort muy grande. Como dijeron mis amados antecesores aquí, durante años hemos creído que nosotros somos un campo misionero, y vaya que lo seguimos siendo. Me acuerdo cuando empezamos a invertir en misiones mundiales, mandábamos a nuestra primer misionera a la India. Varios hermanos se me acercaron: pastor, pero si aquí en la Ciudad de México hay lugares donde todavía no hay iglesia. No, sí, efectivamente. Solamente déjame decirte qué hubiera pasado con la iglesia de Jerusalén si hubieran pensado así. Nunca hubieran salido y tú y yo estaríamos todavía ofreciendo a nuestras princesas, ¿verdad?, en las pirámides famosas donde sacrificaban a sus hijas. No conoceríamos del Dios vivo y verdadero. Así que siempre llevar a la gente del punto A al punto B implica convencer a la gente de que el punto A no es el lugar ideal. Es una zona de confort. La gente fácilmente queda en la zona de confort. El líder tiene que decir: no está bien lo que estamos haciendo. Tenemos que ir del punto A al punto B y tenemos que pensar en el punto B como el cielo mismo. Así que yo estoy viendo que este Impacto 316 es el punto B. ¿Cómo llevar a la gente y convencerla a decir: ay, ¿por qué no nos quedamos como estamos? Estamos tan contentos y tan felices. Entonces hemos aprendido algunas lecciones muy valiosas de liderazgo que quisiera compartir con ustedes en este día. Antes quisiera leer una porción de la escritura, son palabras textuales de Jesús. Me encanta cuando Jesús dijo en Lucas 19:26 lo siguiente en la Nueva Versión Internacional: les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará, ¿qué dice ahí? Hasta lo que tiene. Ahora, estaba yo leyendo una versión en lenguaje libre que me encantó muchísimo y dice así, a ver qué les parece. Es el mismo pasaje: arriesga tu vida y consigue más de lo que nunca soñaste. Mantente en lo seguro y terminarás parado. Arriesga tu vida. Hoy vamos a hablar de eso. Cómo tomar riesgos, cómo llevar a la iglesia, cómo llevar a las congregaciones, cómo llevar a los ministerios a asumir riesgos. Porque hoy no queremos arriesgarnos en nada. Estamos en una zona de confort impresionantemente mala. La iglesia de Cristo ya se siente bastante contenta con lo que es. Vivimos una miseria confortable, ¿verdad? Sentimos una insatisfacción, pero estamos sin hacer absolutamente nada al respecto. Pero Jesús nos advierte claramente: arriesga tu vida y consigue más de lo que soñaste. Mantente en lo seguro y terminarás parado. Lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros apenas empieza a suceder. De hecho, creo que la luz de la aurora es como la senda de los justos, es como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Así que algunas personas dicen: no, ya estoy muy bien, la iglesia, tenemos un buen lugar, ya podemos
podemos congregarnos. Hermanos, esto apenas comienza. Y los líderes tenemos que ser conscientes de ello. Porque si la iglesia, si ustedes no necesitan un líder, entonces necesitan a alguien que nada más mantenga el rumbo de la congregación. No se necesita un líder, contraten un gerente. Tengan ahí un gerente al frente y él se va a encargar de que los procesos vayan sin ningún problema. Pero si la idea es despertar a la gente y llevarla, esto que estamos haciendo no está bien, esto es hasta inmoral, tenemos que hacer algo más, entonces necesitamos un líder. Y los líderes entonces son los que van a romper con los paradigmas. Y como liderazgo tenemos que aprender algunas lecciones muy, muy valiosas. Yo creo lo que Jesús dijo cuando él argumentó lo siguiente: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y dice Jesús, aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Quién cree esto? Ok, es palabra de Jesús, es palabra de Dios a nosotros. Las obras que yo hago, el que cree en mí, él las hará. Y dice, y las hará mayores, porque yo voy al Padre. Yo creo lo que Dios ha hecho. Pero el problema de muchos de nosotros quizá es que estamos pensando demasiado poco. ¿Se han dado cuenta de esto? De por sí yo creo que es cultural. Aquellos de ustedes que están emocionados con la forma de pensar en poco, la verdad es que no nos deja muy buen sabor de boca. Hay un ejemplo en la Biblia de un tipo que se llamó José, y algunos le pusieron José el gran soñador. Él llevó a cabo todos los grandes sueños que tenía en la vida, pero había una advertencia. La advertencia es que tenía que seguir al pie de la letra y esperar en el tiempo de Dios el cumplimiento. Pero él soñó, y soñó en grande. Y yo vengo aquí en esta noche a desafiarlos a que sueñen en grande y a que piensen en grande. ¿Te gustaría pensar así en grande en este trabajo, por ejemplo, misionero, un enorme desafío? Vamos a ver algunos ejemplos donde Dios se le acercó a una persona que era un don nadie y le dijo, oye, piensa en grande. Y de ahí comenzó una gran historia que fue plasmada en la Biblia. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham era un tipo que vivía en Ur de los Caldeos, estaba haciendo su negocio, tenía un buen trabajo, el negocio de su padre. Pero un día llega Dios y le dice, no, Abraham, quiero que te muevas a otro país y quiero que empieces una nueva nación. ¿Ya viste los cielos? ¿Ves las estrellas? ¿Ya ves la arena del mar? Así de grande será tu nación. Abraham, piensa en grande. Y entonces él fue animado a pensar en grande, romper los paradigmas, romper la zona de comodidad en la que él estaba. Y entonces, por eso está plasmada su historia en la Biblia, porque fue un hombre que pensó en grande. ¿Qué me dicen de Moisés? Todo lo que quería era ser pastor de ovejas, y ni siquiera de él. Las ovejas eran de su suegro. Al parecer, si según la costumbre que se tenía en ese tiempo, moría el suegro, él se quedaba absolutamente con todas las cosas. Pero un día llega Dios y le dice, Moisés, piensa en grande. ¿Te has puesto a pensar en llegar a ser el redentor, el salvador de una nación que está oprimida por la esclavitud egipcia? Moisés piensa, no, es que mira, aquí con las ovejas vamos a hacer un trabajo maravilloso, hasta vamos a exportar ovejas y vamos a hacer chalequitos de lana y bueno, no. Piensa en grande, Moisés, por favor. Algo verdaderamente que llegue a ser trascendente por la eternidad. Y entonces él pensó en grande. ¿Qué me dicen de un hombre llamado Gedeón? Era un hombre bastante tímido, diría yo, ¿verdad? Y un día estaba escondido tras de un matorral y por ahí llega Dios y le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón se quedó. Perdón. A mí, Señor, sí, a ti te hablo. Pero, ¿seguro no es el de allá atrás? Porque yo soy el más joven de mi familia, somos una familia de campesinos y la verdad que estamos bien pobres. Tú eres un varón esforzado y valiente, Gedeón, piensa en grande. ¿Qué me dicen de María para las mujeres presentes? ¿Cuál es el sueño de María? O sea, de todas las mujeres, su príncipe azul, aunque ya muchas dicen del color que sea, pastor, pero que venga, ¿no? Ok, su príncipe azul, casarse, ¿verdad? Y bueno, y entonces ser felices para siempre. Yo no sé dónde sacan eso las señoras, ¿verdad? Pero dicen, yo me quiero casar y vivir feliz para siempre. Eso solamente es en los cuentos, querido. En los cuentos. Esa historia de la Cenicienta siempre me ha impactado porque ¿cuánto conocía la Cenicienta del príncipe y el príncipe de Cenicienta? Lo único que sabía el príncipe de Cenicienta era el tamaño de su pie y a lo que olía. Era todo lo que sabía. Y dice la historia que vivieron felices para siempre. Yo no sé, por eso es cuento, ¿verdad? En fin, dijo María, ¿cuál es tu sueño? Casarme y ser feliz al lado del hombre de mi vida. María, piensa en grande. ¿Te has puesto a pensar ser el receptor en tu vientre del Redentor del universo? María, piensa en grande. Y miren, ya sabemos el resto de la historia.
¿Qué me dicen de Pedro? ¿A qué te vas a dedicar? No, tenemos una corporación de pescadores maravillosa. Estamos pensando hacer atún enlatado. Estamos pensando hacer cosas maravillosas. No, a ver, Pedro, tranquilo. ¿Por qué no piensas en grande? Ser parte de un movimiento mundial que pueda transformar a la gente y entonces despoblar el infierno para poblar el cielo. Piensa en grande, Pedro. Por eso creo que Dios nos está llamando a pensar en grande. Ya basta de pequeños modelos o de estar viviendo, sí, contentos en una insatisfacción pero cómoda. Nos estamos conformando quizá con matrimonios de segunda clase, nos estamos conformando con iglesias más o menos bien, con ministerios que no funcionan muy bien, pero estamos bastante contentos con ello. Y dice Dios, ahora ustedes y yo vamos a pensar en grande. Pero para pensar en grande, ustedes y yo tenemos que aprender 4 grandes lecciones que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra vida como iglesia. Así que si me ayuda proyección, vamos a ver la primer gran lección a la hora de que estamos tomando riesgos por la visión de Dios y cómo hacer la obra del Señor para la gloria de su nombre. Primer gran lección. Querido, cuando Dios te está guiando, primer gran lección, cuando Él te está guiando, Él te va a proveer. Esta es la primera cosa que tú y yo necesitamos reconocer. Cuando Dios me está guiando, Él me va a proveer. La pregunta incorrecta es: ¿tenemos los recursos para hacerlo? ¿Sí? ¿Han visto esos concursos, verdad? Donde de repente la pregunta, aquí no es la respuesta correcta, es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta o incorrecta no es: ¿tenemos el dinero para hacerlo? Porque todas las iglesias que yo sepa, pues no tenemos el dinero para nada, ¿no? Tenemos al dueño del dinero. Pero en las iglesias trabajamos, esta iglesia trabaja con un presupuesto, ¿no, pastor? Presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Contadores. Perdón. Con anticipación, pero no se tiene, es un se supone que si trabajo y ahora que ya va a costar menos la gasolina y menos la luz y menos el agua y menos las tortillas. ¿No les han dicho? Porque ya me fueron a decir que sí, que ya en un ratito que me espere. Ok, entonces hago un presupuesto. Entonces, pero no tenemos el dinero. Cuando vamos a hacer un proyecto, la pregunta correcta es: ¿tenemos o no el dinero? No. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios? Sí, va. Porque Dios no patrocina fracasos. Dios va a dar para sostener todos sus proyectos. De hecho dice Filipenses, y ustedes saben muy bien esta porción: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando Dios te pide que hagas algo, escucha bien esto. Un creyente, una iglesia, una organización debe estar bien segura que lo que está haciendo lleva el sello de la bendición y aprobación de Dios. Ahora, misiones, ¿tiene el sello de la aprobación de Dios? Usted sabe que se ocurrió a los locos de Comimex que vamos a apoyarles porque ya estuvo bien, ¿no? Es algo que está en el corazón mismo de Dios, está en las entrañas de Dios. Entonces este ministerio no es: ¿tenemos los recursos? No, pregunta incorrecta. Cuando Dios te manda, Dios te va a proveer los recursos, la red de las personas, los dones, los talentos, los contactos, todo lo que se necesite, porque Dios no patrocina fracasos. Un líder debe estar seguro de que está en el centro de la voluntad del Señor. No puede estar haciendo otra cosa, porque quizá muchos de nosotros decimos: tenemos el dinero, ok, ya tenemos ahí 2 millones, 3, 5, 10 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con él? Hijo, se batalla más al tener dinero y no tener un proyecto, ¿se dan cuenta? La gran pregunta es si en realidad estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. El dinero es importante. Sí es importante, ¿verdad? Todos estamos hasta más tranquilos cuando tenemos dinero en la bolsa. De hecho, leía una ocasión algo que me llamó mucho la atención. Fíjense, decía un letrero, y tomé nota, dice: de la cuna a los 18, una buena muchacha necesita buenos padres. De los 18 a los 35 necesita buena apariencia. De los 35 a los 55 necesita buena personalidad. Y de los 55 en adelante necesita dinero en efectivo. Bueno, en fin, eso es lo que estaba diciendo ahí. Yo creo que sí, el dinero es importante. Pero mira, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, no hay problema con la provisión. No debe haber problema con la provisión, porque Dios va a proveer, porque Él sustenta sus proyectos. Ahora, piensa, si algo no está entrando el dinero, a ver, no es, ay, la crisis, no, quizá estás metido en algo que Dios dice puede ser muy bueno,
pero no estoy metido en eso. Yo la verdad no quiero estar metido en nada. De hecho, hace 15 días prediqué un mensaje que así lo llamé: la iglesia que Dios bendice. Yo no quiero estar en algo donde no cuente con la bendición de Dios. No quiero perder mi tiempo. No quiero estar en actividades. Escuchen bien esto. Hay veces cuando leo la palabra en Hebreos y dice: quítense de todo peso y del pecado que les asedia. ¿Se han visto ese pasaje, verdad? De todo peso y del pecado. Y muchas veces confundimos estas dos cosas. Seguramente hay que quitar todo el peso de todo el pecado de nuestra vida. No, dice de todo peso y del pecado. Son dos cosas. El pecado me queda muy claro. Cualquier cosa que pueda empañar mi comunión con Dios también va a impedir su provisión. Eso me queda claro. Pero él dice del peso. Déjame decirte que cuando alguien empieza a correr y a hacer ejercicio, o cuando va a correr una carrera larga, no lleva nada de peso. El peso no necesariamente es pecado. Quiero que lo entiendan bien. Si dice el peso y el pecado que nos asedia, no voy a detenerme en el pecado, me voy a detener en el peso. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos, no son necesariamente pecaminosas, pero tampoco son buenas, ni ahí está el corazón de Dios. Por ejemplo, para una persona, pasar demasiado tiempo viendo la televisión. Quizá hay personas digan: no, aquí en esta congregación sí es pecado ver la televisión, ¿verdad? Bueno, hay que ver qué programas están viendo. Pero métese a internet, hay muchas cosas donde perdemos el tiempo. Y yo no puedo llegar con la Biblia: oye hermano, aquí dice la Biblia que tú no tienes que. No, porque no, la verdad es que no dice ahí la Biblia nada concreto. Pero lo que sí es cierto es que es una pérdida de tiempo. Y nadie va compitiendo así. De hecho, oí hace tiempo de un maratón, del maratón más lento del mundo. ¿Han oído hablar de esa historia? Se corrió en Londres el maratón más lento del mundo. Lo corrió un hombre y no se hizo como 2 días y medio. ¿Y saben con qué iba? Con un traje de buzo. Son de las cosas que digo, no tiene nada que hacer. No, vamos a ver el maratón más lento del mundo. Se puso un traje de buzo, todas las pesas, todo. Entonces, en sus marcas, listos, fuera. Imagínense, ha de sido entretenidísimo estarlo viendo. Qué horror, ¿verdad? Bueno, escuchen, así hay cristianos. Yo pensé, dije, así hay muchos cristianos en la vida. No exactamente que lleven cosas pecaminosas. Claro que hay cosas pecaminosas. El problema es que muchas congregaciones, creyentes y familias tienen peso de sobra. Cosas que no les van a ayudar a cumplir con el plan de Dios. Son cosas que van a filtrar los presupuestos. Dice Dios: yo no estoy en eso. Por eso la iglesia de Cristo, y especialmente estoy hablando a los líderes presentes, tenemos que estar revisando constantemente: Señor, que no vivamos para ser inútiles. ¿Qué proyectos sí apruebas y qué no? Porque miren, yo he llegado a la conclusión después de 30 años de pastorear esa iglesia, que todos me aman, que Dios me ama y que todos tienen un plan para mi vida. Ya llegué a esa conclusión, todos. Pastor, ¿por qué no hacemos esto? Pastor, ¿por qué no hacemos aquello? Pastor, ¿por qué no? Maravilloso. Es más, yo tengo unos buzones, pastor, unos buzones puse ahí de madera, para la gente que tenga que darme alguna sugerencia, me las ponga ahí, ¿no? Y me pone peticiones, y me pone, la verdad tengo una interacción muy fuerte con la iglesia y es una bendición. Pero si todos dicen: ¿por qué no abrimos un ministerio así? Bueno, cada vez que leo eso digo: eso es maravilloso. Pero esto tiene la bendición de Dios. Allá nos quiere llevar el Señor. Así que los líderes tienen que revisar qué es lo que está en realidad en tela de importancia. ¿Qué es lo que en realidad es importante para el reino del Señor? Además hay una promesa maravillosa. Dice Salmo 32:8: te instruiré y te mostraré el camino en el que debes seguir. Te daré consejos y velaré por ti. La tarea más importante no solamente es pedir que Dios bendiga nuestros planes, sino decirle: Señor, esto es tuyo. A ver, vamos a ver un nuevo proyecto. Esto viene. No, pero la iglesia aquí de junto lo está haciendo. Con todo respeto, pues que haga lo que quiera. Pero los proyectos, lo que estamos haciendo como iglesia, los líderes tenemos que revisarlo. ¿Está Dios metido en esto? ¿Contamos con su bendición? Entonces contamos con su apoyo, contamos con su provisión. Las cosas que Dios patrocina, Él las provee. Apréndase esta lección. Cuando estés en un proyecto, inmediatamente hay que hacer números. Sí, hay que hacer números. Cuando me van a decir: no importa los números, sí hay que hacerlos. Por supuesto que hay que hacerlos. Hay que hacer un presupuesto, por supuesto que hay que hacerlo. Si no, mandamos al misionero y luego tenemos que regresarlo. Pero debemos estar bien seguros que si Dios está guiándonos, Él nos provee. No es asunto de si tenemos el dinero o no. Pregunta incorrecta, pregunta correcta. ¿Esto que estamos aprobando es de Dios? Sí, pastor, sí, estamos de acuerdo, hemos orado, esto es del Señor. Vamos, los recursos, despreocúpate, yo voy a proveerlos. Eso lo he aprendido y creo que muchos de los que estamos aquí me van a dar la razón.
las cosas que Dios manda, las cosas que Dios guía, Él provee. La segunda gran lección que hemos aprendido, y para el liderazgo presente, hablando de misiones, es cuando Dios retrasa algo, segunda gran lección, Él sabe el por qué mejor que nadie. Número 2, cuando Dios retrasa algo, Él sabe por qué, el por qué mejor que nadie. ¿Se han dado cuenta de esto? Quiero preguntarles, ¿quiénes de los presentes hoy en día están en la sala de espera del trono de Dios, esperando por alguna clase de respuesta? Salud, trabajo, familia, cualquier tipo de respuesta. ¿Quiénes estamos, yo me incluyo, en la sala de espera de Dios? Ok, les voy a decir, de las 4 lecciones que voy a compartir con ustedes esta noche de liderazgo, para mí, esta ha sido la más difícil. Cuando le digo a Dios, rapidito, ¿no? Y Él dice, no, despacito. ¿Cómo que te estás tardando? No, estoy trabajando. Pues no se nota. Son de las que más batallo. Es cuando yo decido llevar prisa y Dios dice, ¿cuál es la prisa? No sé si les ha pasado, pero muchos de los proyectos quisiéramos ya. Somos preocupones, ¿verdad? Y queremos la respuesta inmediatamente. Si estamos orando por paciencia, perdemos la paciencia orando por paciencia. Somos personas que nos desesperamos fácilmente. Sin embargo, llegó a mi vida Habacuc 2:3, lo hicimos nuestro, es parte de la visión 2030. Y observen por favor la palabra de Dios para sus corazones en esta noche. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Y luego agrega, aunque parezca tardar, ¿qué dice ahí el texto? Espérala, querido, porque sin falta vendrá. Habacuc 2:3. Haz tuya esta porción, y especialmente si eres líder, porque los líderes quisiéramos que mañana, bueno, que ayer si fuera posible, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene sus planes, Dios tiene sus tiempos, y tengo que aprender que los tiempos de Dios son perfectos, siempre, todo el tiempo, siempre. Nunca lleva prisa, pero jamás llega tarde. Este es el tiempo de México, por ejemplo. Ay, ¿por qué no fue hace 20 años, 30 años? No, gloria a Dios que fue en nuestro tiempo. Yo le agradezco, ¿verdad? Que esta explosión misionera se dio en nuestra generación. Pudo haber sido en otra generación, pero fue en esta. Oye, ¿por qué en la pasada? Porque este era el tiempo de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos y tengo que aprenderme a adecuarme a su economía. Ahora, muchas personas tenemos que reconocer que es uno de los graves problemas que tenemos como cristianos. Su momento, el momento de Dios, es el preciso. Si alguna vez ahora mismo te encuentras en la sala de espera, esperando alguna respuesta, un milagro, una bendición, una respuesta, tienes que entender que Dios sabe más y Él mide perfectamente el tiempo. Su momento es el preciso, Él nunca llega tarde. Tienes que confiar en Él cuando se retrasa alguna cosa en tu vida. No me gustan los retrasos, pero entiendo que Dios maneja cualquier tipo de retraso en mi vida, y eso es maravilloso. Porque quién sabe de qué cosas Dios nos está librando o qué cosas Dios nos está enseñando. Déjeme decirle algo. Hay muchas cosas que yo no entiendo. La gente viene conmigo, pastor, tengo una duda. Y yo le digo, felicidades. Yo tengo muchísimas. A ver, suéltame la tuya, ¿no? Porque imagínense qué maravilla, tiene una duda. Wow, yo casi, maravilloso. ¿Cómo le haces para tener una? Yo tengo muchas, ¿verdad? Ahora, muchas cosas que suceden en la vida yo no entiendo. No sé si les pase a ustedes también. Ciertas cosas, ciertos tiempos de Dios, y nos desesperamos y vociferamos y hacemos una rabieta porque no entendemos los tiempos de Dios. Pero déjeme decirle algo. Usted no necesita entender cómo funcionan las cosas y librarse de la bendición de usar las cosas. Se lo explico. ¿Quiénes de ustedes han volado en avión alguna vez? Levante su mano, por favor, nada más para saber. Ok, la gran mayoría, baje su mano. ¿Quiénes de ustedes, si yo le pasara el micrófono, no lo voy a hacer, pero si yo le pasara el micrófono y me pudiera explicar así muy brevemente cómo es que un animalote de 30 toneladas de peso se levanta en el aire como si fuera pájaro y gacela maravillosa? Es decir, todos estos principios de la aerodinámica. ¿Habrá un ingeniero que pudiera responder esa pregunta? ¿Quién pudiera? No le voy a pedir que pase, pero que me diga, yo sí podría explicarlo. ¿Quién? Allá una mano. ¿Alguien más? 2, 3, 4, 5. ¿Quién más? A ver, ¿no se les hace un acto de verdadera insensibilidad usar un avión que no saben cómo funciona?
¿No se le hacen que es un riesgo muy grande? Oye, ¿cómo funciona? Pues quién sabe, nada más te agarras a 20 uñas y dices, Señor, apiádate de mí, ¿verdad? Imagínate que yo digo, no, yo no me voy a subir hasta que me expliquen bien cómo. Señor, hágase un lado y deje pasar al resto del pasaje, ¿no? Podemos pensar en las computadoras, podemos pensar en los teléfonos, cómo funcionan estos teléfonos. Yo sé que hay muchos que saben aquí cómo funcionan, pero de repente uno dice, ¿cómo? Ahí está mi esposa allá. ¿Cómo? ¿Dónde es? No está mi esposa aquí adentro, ¿verdad? Pero la gente dice, ¿cómo le hace? No sé cómo funciona, pero lo uso. Escucha bien esto. El que no entienda los tiempos de Dios no significa que tú no puedas confiar en Él. Captamos el punto. Yo me subo al avión y confío en él. ¿Cómo funciona? Por cierto, no me uno a los ingenieros que saben cómo, Tengo una idea de cómo se eleva un avión, estudié algo de ingeniería química, pero no sé a ciencia cierta todo el detalle, ni quiero saberlo. Me subo al avión, me encomiendo al Señor y que me traiga mi destino a Reynosa. Punto. Escucha bien esto. El que tú no entiendas ciertas cosas del trabajo de Dios, la manera como Él trabaja, no significa que no puedas confiar en Él. Sobre todo cuando los tiempos de Él van más lentitos que los tuyos. Cuando Él dice, estoy trabajando, no te preocupes, la visión se va a realizar. Ahora, si pudiéramos hacer una lista de las personas en la Biblia que tuvieron que aprender esta gran lección, les voy a dar solamente algunos, a ver si proyección me ayuda con esto. Por ejemplo, Marta y María. ¿Se acuerdan de Marta y María? Hermanas de Lázaro. Un día llegó Jesús a la casa y le dijeron las señoras, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se acuerdan? Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, lo mismo, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué les dijeron? Las dos hermanas, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Llegaste? Ok, otra vez conmigo, llegaste tarde. ¿Y qué dijo Jesús? Ajusten sus relojes, que lo mejor está por suceder. Los que han estudiado Juan saben que Juan se escribió sobre 7 milagros. Juan se escribe sobre 7 milagros. No habla de muchos milagros, sí habla de que hizo muchos milagros, pero Juan escribió 7 milagros. ¿Cuál fue el primero de ellos? La conversión del agua en vino, ¿no? No se moje los labios, hermano, nada más recuerde que fue el agua en vino, punto, ¿ok? ¿Y cuál fue el milagro clímax de Juan? La resurrección de Lázaro. Juan se construye sobre 7 milagros y el milagro más grande fue la resurrección de Lázaro. Había un plan determinado que ninguna de estas dos señoras captó. ¿Se dan cuenta? Ni yo capto muchas veces los tiempos de Dios. Así que espero en su tiempo y como líder, aunque digo ya, es el tiempo, dice Dios, todavía no. Cuando Dios decide ir más despacio, yo puedo seguir confiando y creyendo. Y sigo poniendo mi confianza en Él. Esto fue lo que tuvieron que hacer las hermanas de Lázaro. ¿Qué me dicen de Pedro? Pedro está siendo lavado los pies por Jesús, ¿verdad? Está lavando los pies de todos los discípulos. Y de repente Pedro dice, no, en ninguna manera, ¿verdad? Voy a permitir que me laven los pies. Y entonces, ¿qué le digo a Jesús? Me encanta lo que le digo a Jesús. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo. ¿Será que esto es para alguno de que vino esta noche aquí a esta reunión? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más adelante. Es una lección muy fuerte. Como líderes que somos, quisiéramos que las cosas fueran más rápidas. Déjenme contarles una historia de nuestra iglesia muy breve. Cuando la iglesia nació hace 42 años, obviamente yo no estaba en esa iglesia, ¿verdad? Y lo que yo leo ahí en los libros es que estaban pensando comprar un terreno para congregarse. Y bueno, al mismo tiempo, en el año 1972, 73, 74, el Seminario Teológico Bautista Mexicano se traslada de Torreón, Coahuila, a la Ciudad de México. Se lo lleva el doctor Patricio Carte, uno de mis mentores más queridos, ¿verdad? Y se lo lleva y es una bendición. Entonces la iglesia que ahora yo pastoreo habla con el seminario y le dice, oye, ustedes construyeron una capilla, podríamos usar la capilla mientras conseguimos un lugar. Y ese mientras duró 38 años. Somos de lento aprendizaje nosotros, 38 años estuvimos ahí de arrimados. Seguimos de arrimados todavía, porque todavía un campus se quedó ahí con los hermanos del seminario. 38 años, ¿verdad? Y ya Dios nos dio un lugar maravilloso, pero era en el tiempo de Dios. En todos estos años, 38, todo el dinero que entraba no era para terreno, era para ministerio. Entonces Dios nos bendijo y yo creo que Dios nos compensó por esta gran tarea. Me hubiera gustado que al 4º año, al 3er año, al 10º año, era en el tiempo de Dios. Así que el líder que hoy me escuche, si va a desarrollar un ministerio y no lleva la velocidad que quiera, no implica que no esté haciendo su trabajo,
pero si no lo entiende, lo entenderá. ¿Qué me dicen de Habacuc? Habacuc, repitamos el texto, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento, no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, esperará, porque sin falta vendrá. Porque Habacuc estaba, ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a decidir hacer esto? ¿Y qué me dicen de Pablo? Por eso sucedió, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Miren, reconozco que es una de las lecciones más difíciles que tenemos que aprender como líderes, pero el Salmo 46, versículos 10 y 11, ¿qué creen? Sigue vigente. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Sigue vigente, sigue vigente. Habrá ocasiones en que tendrás que esperar en la quietud de Dios. Seré exaltado entre las naciones, con tu ayuda y sin tu ayuda, querido. Es una promesa de Dios. Háganlo, en su tiempo el Señor va a llevar al cumplimiento todos sus planes. Y no solamente dice eso, también dice: yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El punto es este: confíen en Dios, sea lo que sea y pase lo que pase. Escuchen esto: no vean los retrasos de Dios como negociaciones, ¿verdad? Ay, Señor, si tú haces esto, ahora yo te prometo, doy en adelante. No. Dios no quiere que estés negociando con Él. Dios quiere que esperes en Él, que te metas en la agenda de Él. Cuando Él retrase algo, Él sabe mejor que cualquier de nosotros por qué, y tenemos que aprender a esperar en Él. Si hay algún asunto que según tú ya demoró, tienes que decir: ya Dios perdería el control. No, porque el tiempo de Dios es perfecto. Él está en control, Él guía, provee, está en control. Y cuando Dios retrasa algo, Él sabe por qué, la razón. Tercer gran lección que hemos aprendido en asuntos de liderazgo: todo lo que le des a Dios, Él lo multiplicará. Es una gran lección. Todo lo que le des a Dios, Él lo multiplicará. Esa es una promesa de parte de Dios. Es algo de la siembra y la cosecha. Cuando la iglesia le aprende a dar al Señor, el Señor va a multiplicar todo. De hecho dice 2 Corintios 9: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. En pocas palabras, cuando tienes una necesidad, ¿sabes qué tienes que hacer? Sembrar una semilla. Porque la gente dice: no, cuando tengo una necesidad, no espera, cuando tienes una necesidad tienes que sembrar. Agricultor está: pues nada más tengo este costalito de semillas, todo lo que me queda, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice Dios? Siémbralo. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Siémbralo. Es que lo voy a hacer, suéltalo. Es que no tengo. Pues para que tengas, querido. Una familia se me acercó hace algunos meses, me decía: pastor, nosotros no hemos podido dar casi nada a la iglesia porque nos ha ido muy mal económicamente. Y volteé y les dije: por eso. ¿Cómo? Por eso, perdón, por eso. Es al revés. Le das a Dios y Él te bendice. Si estás esperando que Él te bendiga para darle, no, siembra todo lo que le des a Dios. Y no solamente estoy hablando del orden económico, estoy hablando en todos los aspectos de la vida. Si le das tu tiempo, lo va a multiplicar. Tu dinero, tu talento. Si le das tu energía, Él lo va a multiplicar. Es como sembrar semillas. Dios va a multiplicar todas las cosas que haces que tienen su aprobación. Todas las cosas que haces que tienen su aprobación. Si guardas una semilla, dices: voy a guardar esta semilla, ¿qué tal si me quedo sin semillas? Entonces no vas a tener absolutamente ningún fruto de ello. Cuando plantas una semilla de maíz, no obtienes una semilla, obtienes muchas semillas más. Pones una semilla de sandía y te da muchas semillas de sandía. Ese es el plan de Dios. Cada vez que le das, entonces Él te lo va a dar. Es fácil. Dios te da, tú das, y entonces Dios te da más. Tú dices: voy a seguir dando. Dice Dios: te voy a dar más. Dices: no, ya no voy a dar tanto. Dice Dios: yo tampoco. Así funciona, así funciona. No, yo creo que ya estoy dando demasiado. Dice: Señor, estás en lo correcto. También yo te he dado demasiado. Vamos cerrando las llaves, los dos. Recuerden que el que siembra escasamente cosechará. Él va a bendecir todo lo que le des. Recibe y al mismo tiempo compartes con los demás. ¿Qué no dijo Jesús? Aquel que cree en mí, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Miren, Oswald Chambers, por cierto, hay por ahí un devocional, no sé qué casa publicadora recogió los devocionales de Oswald Chambers, extraordinario hombre que caminó con Dios. Él nos dice: cuando detenemos las bendiciones de Dios en nuestra vida, nos estancamos y nos hacemos cínicos y malintencionados.
Wow, eso está fuerte. Cuando detenemos las bendiciones de Dios en nuestra vida, nos estancamos y nos hacemos cínicos y malintencionados. ¿Saben dónde está la clave? En romper la represa. No acumular, sino romper la represa. Yo no sé de dónde quieran beber ustedes agua, pero si van caminando por un parque maravilloso y de repente ven un río y está fluyendo el agua, pues yo me quiero acercar y meto mis manos y... ¿Por qué? Porque el secreto está en el flujo. Por eso es agua corriente, ¿no? Y si yo veo un charco de agua estancada, yo no voy a meter mi boca ahí. Entonces, ¿qué tu vida es? ¿Es un río o es un charco? ¿Estás acumulando para no perder o estás invirtiendo? Los líderes tenemos que reconocer esto. Es una verdadera pena ver que personas pasan la mayor parte de su vida aprendiendo y recibiendo, siempre ávidos de recibir una palabra, una instrucción pertinente, un consejo sabio, pero se quedan ahí, no dan, reciben pero no dan, engordan solamente espiritualmente, nunca fueron compartidos con nadie, y eso es una pérdida de tiempo. La promesa de Jesús: todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres, hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Y te voy a decir algo: jamás le podrás dar a Dios demasiado, ¿no? Que alguien diga, no, este ya le dio demasiado, Nadie puede darle a Dios demasiado, porque si alguien le da demasiado es porque Dios le ha dado demasiadísimo. Nunca, no puedes ni compararte con Dios, porque le damos de lo que de Él recibimos. Así que Dios nos bendice y es una lección que tenemos que aprender cada uno de nosotros. ¿Recuerdan la vara de Moisés? Me encanta la vara de Moisés. Cuando llega, ¿qué tienes en la mano? Una vara, suelta la vara. ¿Recuerdan toda esa historia de la vara? Y dicen, interesante, ¿no? Cuando soltó la vara, ¿en qué se convirtió? En serpiente, en culebra. Y cuando agarra la vara, la vuelve a convertir en vara. Lo sueltas, el milagro. Lo agarras, se petrifica. Sueltas algo y Dios lo usa. Lo vuelves a decir, esto es mío, se vuelve a su estado normal. Sueltas y Dios lo usa. Lo agarras, esto es mío, ok, es una vara, es un palo, pero el momento en que lo sueltas, Dios lo usa. Y es más, nunca más se llamó la vara de Moisés, se llamó la vara de Dios. Y a Moisés le quedó bien claro el asunto. No era su vara, era la vara de Dios. ¿Qué tienes en la mano? Tu trabajo, tu profesión, tu computadora, tu experiencia, ¿qué tienes? Suéltalo. Es como Dios más lo usa. Dice, no, esto es mío. Ok, sigue entonces con tu vara, querido. Seguramente no vas a ser usado por el Señor. Y la cuarta y última cosa que quiero dejarte en esta noche, y esto me llena de esperanza, la cuarta gran lección que he aprendido, es que lo que Dios empieza, siempre lo termina. Me encanta eso. Dios termina procesos. Dios no es como nosotros, que nos deja a medias o que dejamos a medias las cosas. Cuando Dios comienza algo, Él lo termina. Pablo decía, escribiendo a los hermanos de Filipos: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Miren, queridos hermanos, creo que las carreras, como todas las carreras, yo empecé a correr algunas 3 o 4 carreras en mi vida. Estoy corriendo todos los días, estoy muy contento por esta bendición que Él me da. Pero he visto que las carreras, el momento más emocionante es la salida y sobre todo la llegada. Y el momento más complicado es en medio, donde nadie te ve, ya te dan calambres, ya las lenguas se te pega y tu corazón empieza a decirte, ya no estás tan joven, ya no estás tan joven. Y sobre todo si es una subida, ¿verdad? Entonces todo esto ahí se pone muy aburrido. Ya cuando uno va llegando al final es maravilloso. Bueno, déjenme decirles que ustedes están llegando a la recta final, porque este mundo algún día va a terminar y estamos más cerca del reino, mucho más cerca. Es decir, estamos en la parte más emocionante, querido. Ya la aburrida ya quedó atrás. Y felicidades por los que acaban de llegar, se perdieron. Ay, tantas cosas tan aburridas, pero ahora vienen cosas maravillosas. Y esto es lo maravilloso, porque dice la palabra del Señor que lo mejor apenas está por suceder. No has visto nada. Dios está listo para terminar procesos. El liderazgo lleva a la gente del punto A al punto B. Mira, líder que me escuchas, si tú vas a estar en una iglesia, si no piensas estar más de 5 años en una iglesia, te voy a pedir un favor. No hagas planes. No hagas planes. ¿Qué cosa? ¿Cómo se atreve a decir el pastor esto? No hagan planes.
Más o menos una iglesia, para que pase una transición de un ministerio de misiones, de lo que sea, toma unos 5 años para que la gente lo amarre y diga, esto es mío. Por ejemplo, tenemos un ministerio de uno de los más viejos que tenemos en la iglesia. Atendemos a personas con síndrome de Down, retraso mental y parálisis cerebral. Tenemos 26 años haciéndolo. Creo que cuando empezamos, si alguien sabe de una iglesia más vieja que lo estaba haciendo, que me lo diga, porque yo no sabía de ninguna iglesia que estuviera atendiendo a personas con síndrome de Down y retraso mental intencionalmente. 26 años. Si ahorita yo llego y les digo, señores, se llama Amiguitos Especiales, vamos a acabar con el ministerio de Amiguitos Especiales, me escupen en la cara los hermanos. ¿Por qué? Porque está metido el ADN de nuestra iglesia. Tenemos comedores de amor en Oaxaca y en diferentes partes. Si ya se acabó, que se mueran de hambre los niños, yo me levanto el domingo, me escupen en la cara, porque es parte de su ADN. Es decir, todos estos ministerios pasaron años para hacerse suyos. Entonces, si yo llego como pastor y digo, voy a estar aquí nada más 5 años de mi vida, no voy a hacer planes. ¿Por qué? Porque voy a llevar a la gente del punto A, que estaba muy mal, y los voy a acercar al punto B, y entonces me voy. Y entonces la gente dice, pues sí, estaba muy mal eso, pero nunca vimos la tierra prometida, y se quedan así como a la mitad, profundamente decepcionados. Como Dios concluye planes y como Dios concluye procesos, si van a empezar algo, quédense desde el principio hasta el fin. Ya cuando la gente diga, ya, esto es nuestro, que les escupan la cara si quieren ustedes quitarlo de ahí. Quiere decir que ya se hizo parte de, mañana voy a hablar del ADN de la iglesia, parte del ADN, ya es parte de él. Entonces ya tú puedes irte, ¿verdad? Y te puede quizá pasar lo que aquel pastor, que resulta que un día él estaba 2 años, estuvo en una congregación y después se fue. Y pues unos meses, años después, se encontró el pastor a uno de los diáconos, a uno de los líderes de la iglesia. Y bueno, la pregunta obligada, hola hermano, ¿cómo está? Mucho gusto, etcétera. Cuénteme cómo va la iglesia. Y este líder le dijo, ay hermano, pues una bendición. Nada más se fue usted y empezó a crecer, ¿no? Hijo. Y eso para el ego de los pastores, eso fue un golpe bajo, ¿no? Ah, pues qué bendición, gloria a Dios. No, sí, pastor, de hecho, qué bueno que lo veo, porque yo siempre quise hacerle una pregunta. Sí, dígame, ¿por qué no se fue antes? ¿No? Entonces, bueno, espero que no sea el caso de ustedes ni el caso mío, ¿verdad? Pero algunas veces sí nos puede ser más provechoso para la iglesia. Pero ya quedó el proceso terminado, no la tarea, pero ya se hizo parte de la iglesia. Muchos estamos batallando con eso. Yo sé que en algunas iglesias digo, vamos a quitar el apoyo a los misioneros. Sí, hermano, ¿los ¿qué? No está metido en el ADN de la iglesia. Entonces quitan ese programa, ya, dediquémoslo, mejor echar un segundo piso acá, ¿ok? Porque no está metido. Por eso digo, Dios acaba procesos, y si Dios los termina, los líderes también. Si hay un proyecto, que el Señor nos preste vida para ver el 2016, que por ahí dijo mi hermano 2 años, y Miguel dijo 3, porque sé que es hasta diciembre, ¿no? Dijo 3, yo nos vi como que ahí se le ve el aliento. Sí, son 3 años porque es hasta diciembre. Dios va a acabar ese proceso, porque eso es lo que Dios dice. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Esto es maravilloso, el hecho de saber que Dios cumple lo que promete. Y si Él es así, tú y yo tenemos que ser igual. Yo sé que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Sé que la tarea del cristiano es llegar a ser más y más como Jesús. Y sé que esto implica un gran esfuerzo, una gran rendición de parte nuestra para que Él haga su voluntad. Estaba recordando, y para terminar, a un artista, a un hombre de estos que hace obras de arte en piedra. Le habían encargado una obra de Abraham Lincoln. Entonces queremos por favor que ponga Abraham Lincoln por favor en este monolito. Entonces bueno, le llevaban una piedra enorme a su estudio y el hombre empezó a golpear la piedra, ¿verdad? Y le fue dando forma y forma. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses. Le asignaron una señora para que limpiara todo el cochinero que hacía a diario. Imagínense, después de tanto martillazo y cincelazo. Y finalmente después de algunos meses termina la obra. Me acuerdo que dicen que estaba ahí la gran exposición. Imagínense ustedes esa tela roja, ¿verdad? Ese momento maravilloso. Estaba gente del gobierno, gente de la política, gente del medio artístico, los periodistas. Corren el telón y ahí estaba Abraham Lincoln, ¿verdad? En toda su majestuosidad. Y los flashes, wow. No. Finalmente, de hecho, el artista había invitado a la señora que hizo la limpieza, pues como un acto de bondad, que fuera ese día la develación. Así que ya todos se habían ido, se fueron todos, y los únicos que se quedaron fue el artista junto con la señora de la limpieza. Y los dos están viendo la obra
Y se le queda viendo a la señora y le dice al artista: ¿qué le parece? Y dice la señora: estoy impresionada, pero tengo una pregunta. Sí, dígame, ¿cómo sabía usted que Abraham Lincoln estaba dentro de esa piedra? Se quedó el artista. A ver, perdón, nunca había pensado en eso. Déjeme dar una respuesta sensata. Ya sé, ya. Fui quitando de la piedra todo lo que no se parecía a Abraham Lincoln. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. En este proceso de perfeccionamiento está quitando todo lo que no se parezca a Jesús, para que cumplamos con su propósito de ser sal y luz hasta lo último de la tierra. Que el Señor los bendiga.